Dios los bendiga, hermanos. Amén. Dios los bendiga. Amén. Amén. Todos bienvenidos. Quiero invitarles a la Biblia. Quiero invitarles a la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Quiero que vean conmigo, por favor, los primeros dos versículos. Los primeros dos versículos de la palabra que están allí. La palabra de Dios dice así: por tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidia, toda clase de calumnia. Busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella estáis para salvación. Esta mañana quiero compartir con ustedes por unos minutos la palabra, estableciendo la madurez espiritual. Estableciendo la madurez espiritual. Quiero pedirles que oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Amén. te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu infinita misericordia y bondad con que nos has amado, Señor, al venir a morir por nosotros en la cruz. Recibe toda alabanza y recibe toda adoración. Muchas gracias, Dios, por darnos la vida, por darnos la fe, por darnos todas las bendiciones espirituales. Padre, ministra al niño, al adolescente, al joven, al adulto, con tu precioso y santo Espíritu. Obra de una manera especial, te lo ruego, Señor. Muchas gracias. Amén. Y amén. A todos los que nos ven por internet, Dios los bendiga. Les saludamos aquí desde la comunidad Palabra Viva por venir para compartir con ustedes un tiempo bien maravilloso. Tomando la palabra, estoy diciendo de lo que es establecer la madurez espiritual. Todos nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Llámese pastor, líder o creyente. Todos tenemos una responsabilidad espiritual, la cual debemos asumir con lo que la Escritura acaba de decir. Y Pedro le está diciendo: desechen todas estas cosas que hemos leído. Dice: desechen toda clase de maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda clase de calumnia. Todas estas cosas, dice, deben desecharlas. Y Pedro le está escribiendo a la iglesia. No le está hablando a personas no convertidas, le está predicando a la iglesia. Y en la iglesia tenemos un conjunto de personas que tienen cargos, otros que no tienen cargos, otros que tienen una responsabilidad a tiempo completo. Y para todos es la exhortación. Miren la segunda parte del versículo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Crezcan y sean salvos. Les diré tres cosas en esta mañana con el tiempo que tengo. Les diré tres elementos importantes de lo que es establecer la madurez espiritual. ¿Quieres establecer tu vida? La madurez espiritual es el requisito indispensable. Uno no puede establecer su vida cristiana con un fundamento firme sin madurez espiritual.
¿Sabe? Dije que es indispensable. Evidentemente, sin madurez no hay consolidación. Así le ocurrió a Pedro, quien en varias ocasiones no soportaba la presión. Esto le hacía actuar con inmadurez, evitando su crecimiento. Cuando una persona no madura, no crece, se estanca. Y por eso la importancia de la madurez. Pero eso no lo puede hacer otro. Lo que nosotros hacemos es predicar, es enseñar. Pero la madurez es un asunto personal. La madurez es una decisión personal. La madurez hace que se siga creciendo. La madurez hace que se siga creciendo. Por el contrario, la inmadurez hace que todo lo conseguido no nos sirva. Una mala actitud, una mala acción, y echamos por la borda todo lo que Dios nos ha dado. Y comenzaré entonces diciendo la importancia de la madurez. La importancia de la madurez, que es el primer punto, es de suprema importancia que toda persona madure. Ya sea pastor, maestro, lo que sea, líder o cristiano, debe madurar. Y hay tres cosas importantes para esto. La primera, según el versículo 2 de la primera carta de Pedro, establece la primera. Dije, importancia de la madurez. Entonces digo, las tres etapas de la madurez. La primera, tú eres alimentado por otros. Usted observe que dice, buscar como niños recién nacidos. Todos nosotros como cristianos, todos nosotros como hijos de Dios, hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y toma la palabra nuevo nacimiento porque aunque ya somos personas adultas, la persona nace de nuevo y se considera un niño cuando llega a Jesucristo. Y estas tres etapas de la madurez, en primer lugar, tienen cuando eres alimentado por otros, que es la dependencia. En la vida, cuando naces, eres alimentado por otras personas. Existe una dependencia absoluta de otras personas en tu crecimiento. Los que son padres y las que son madres saben eso. Nosotros con nuestros hijos, pero nuestros padres con nosotros nacimos. E inmediatamente lo primero que hace el niño al nacer es buscar la leche materna. Y de ahí, cuando se siente, él no se baña, lo baña. Él no se limpia, lo limpia. Para caminar hay que estar pendiente. Cuando comienza a poner pasos, pero cuando el niño va creciendo, al comienzo él queda quietecito, te da de comer y se duerme. Pero luego, cuando ya va creciendo, comienza a dar botes. Es por eso que se usan las famosas cunas. Porque él puede dar bote y no se cae, porque es un niño. Y ahí está el trabajo de la persona responsable. Permítanme decirlo, la persona madura. Y espiritualmente es lo mismo. Una persona nace y necesita todo el cuidado, depende de personas. Es la primera etapa cuando la persona dice la Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 3. Jesús le dice a Nicodemo, un maestro en ley, y en el Antiguo Testamento le dice, usted puede saber mucho, pero usted necesita nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo, escuche, no puede entrar ni ver en el reino de los cielos. Y él le dice, maestro, ya siendo viejo voy a nacer. Y le dice, ¿eres tú maestro en Israel? ¿Has pasado enseñando todo este tiempo y ustedes no saben que enseñas? Habla del nuevo nacimiento. Es aquí donde la persona observe el versículo 2
Buscad como niños recién nacidos, y dice la leche que espiritual, la leche espiritual, el alimento espiritual. Y aquí entran los pastores, los líderes y los hermanos mayores, los que llevan tiempo en la vida cristiana, porque esos niños necesitan de nosotros. Si nosotros no les prestamos atención, somos responsables, porque ellos dependen totalmente de la iglesia. Debemos tener el mayor cuidado con esos niños espirituales. Es la etapa donde dije, depende de otras personas para su crecimiento. Son otras personas las que hacen las cosas para que la criatura crezca. Y cuando una persona nace de nuevo, debe entender las cosas que no sabe, cómo caminar y discernir. Está en un nuevo camino y está en una nueva dimensión, es la dimensión espiritual. Y aquí es necesario que los creyentes hagamos el trabajo. Lo segundo, la segunda etapa de madurez, cuando te alimentas por ti mismo. Termina la dependencia y ya comienza a depender por sí mismo. Eso se llama crecimiento. ¿Cómo se llama? El niño nace, algunos nacen tan pequeños, y los que tienen manos grandes, mi hermana dice que cuando nació, cabía en la mano, era pequeñita, pero comenzó su proceso de desarrollo y de crecimiento. Todo estaba allí. ¿Por qué? Dependía de los demás. Cristianamente, cuando una persona no perdona y está siendo un bebé, ayúdale y enséñale a que perdone. Cuando una persona está en sus primeros pasos, algunos guardan rencor, enséñale que eso es pecado, aconséjele a que deje el pecado, advierta las consecuencias, porque son niños y ese es nuestro trabajo como personas adultas, maduras espiritualmente. Pero cuando hablamos del alimento espiritual, yo quiero que vaya rápidamente al libro de Hebreos capítulo 5. Libro de Hebreos capítulo 5, y quiero que vea conmigo el versículo 14. Para el alimento a los recién nacidos, 1 Pedro 2:2, que lo hemos visto. Para cuando te alimentas por ti mismo, que es la segunda etapa, dándole importancia a la madurez, es el alimento sólido, es para los que ya han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que han alcanzado madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal, y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Estoy leyendo otra versión, es Reina Valera, pero es una versión actualizada. Quiero hacerles ver tres cosas de este texto, de acuerdo a lo que estoy diciendo, de que la persona debe cuando llega ya la etapa de alimentarse por sí mismo. ¿Por qué alimentamos al niño? Porque él no se alimenta, se echa todo encima. Pero aquí, en la etapa de crecimiento, ya el niño no hay que llevarlo al baño, ya él va, se le sirve y ya come, se viste. Es más, cuando uno va a hacerlo, cuando voy con mi nieto, tiene 7 años, y yo, papi, ¿te pongo los zapatos? No, yo puedo. Antes lo hacía, ahora no. Antes lo hacía yo, ahora dice, no, déjenme a mí. Se viste solo, papi, sálguese, lo va a cambiar. Es una etapa ya que comienza a depender, a alimentarse y a depender de sí mismo. Esa es una etapa muy importante. Y el versículo dice, el alimento sólido, ¿para quién es? Para los que han crecido. Mientras no crezca, la criatura no recibirá
la criatura no recibirá. En Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Espiritualmente hay gente que se quedó siendo un niño, siendo una criatura, un bebé, porque no crece. Y cualquier cosa que es sólida les hace que en lugar de hacerle bien. Pero al que ha crecido, ya se alimenta por sí mismo, puede comer carnecita, puede comer pata, cualquier cosa de esas. El frijol no lo rechaza. Mientras al niño hay que evitarle porque su organismo no está apto para esas cosas. Y por eso aquí dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La segunda parte, para los que pueden discernir entre el bien y el mal. Tienen la capacidad de distinguir qué es lo bueno y lo malo. Eso no sucede con los niños. El cuchillo, usted le ve en la mano de un niño de 3 años, ¿qué hace? Corre ¿a qué? A quitárselo, porque puede quitarse aún la vida, caer sobre él y morir. Leía un pequeño artículo donde muestran a un niño, está en el féretro, y dice que cogió una cuchara y buscó la toma y la empujó. Como había otra cosa conectada, hizo corto y murió por el impacto. ¿Sabe? El niño no sabía distinguir el peligro que había allí. Y por eso aquí dice que los que han alcanzado la madurez, la segunda parte del versículo dice, pueden discernir, pueden entender, pueden saber que esto no les sirve, que esto le hace daño. Saben qué es lo malo y lo rechazan. Y lo tercero que dice el texto, han ejercitado su capacidad. Me gusta esta versión. Han ejercitado a tal punto que ya tienen la capacidad de tomar decisiones. Y las decisiones que toman es correctas, porque lo hacen por el conocimiento que tienen del bien y del mal. Es esa etapa entonces en la vida cuando se pasa ya a valerse por sí mismo, come, viste, piensa, toma decisiones, se cuida, ya no tiene que cuidarlo, se cuida y su desarrollo es maravilloso. En esta segunda etapa, como creyentes, es cuando asimilas el alimento sólido de la palabra. Ahora disiernes entre lo bueno y lo malo. Cuando haces lo que está mal, pecado, crítica, mal carácter, el Espíritu Santo obra en tu corazón y por ti mismo cambias, pides perdón, adoptas una nueva actitud que te permite seguir el crecimiento. Pero es una decisión personal. Mientras sea un niño, no podrá hacerlo. Y tendrá muchos problemas internos y externos. Ese es el problema de la madurez espiritual. Y eso lo establecemos nosotros. Otro no puede hacerlo, porque otro no puede tomar decisiones por mí. Somos conscientes, pero si somos niños, pasamos de largo. Esto es tan importante en nuestra vida espiritual, darle el lugar al Espíritu Santo que pueda trabajar en nosotros, y para eso tiene que ir creciendo. Y la tercera cosa que quiero decirles de este punto de la importancia de la madurez, les dije lo primero, 3 etapas de la madurez. Uno, cuando eres alimentado por otros. Segundo, cuando te alimentas por ti mismo. Y lo tercero, cuando alimentas a otro. Quiero que vaya a la carta del apóstol San Pablo a Colosenses, la carta que el apóstol Pablo escribiera a los Colosenses, el capítulo 1. Capítulo 1, mire lo que la Escritura dice en el capítulo 1.
Colosenses capítulo 1 y 1 Corintios 13, 11. Voy a leer Colosenses capítulo 1 y versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los judíos, y que es Cristo entre ustedes, la esperanza de gloria. Y la primera carta de Corintios, la primera carta a los Corintios capítulo 13 y el versículo 11 dice: cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era de un niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. ¿Sabe? En ese momento, cuando la persona deja a un lado las acciones inmaduras, entonces tiene la capacidad de alimentar a otros. ¿Qué quiere decir esto? Es el tercer proceso cuando puedes dar a comer a otras personas. Ese ciclo donde la alimentación la utilizas también, no solamente para sí mismo, sino para alimentar a otros. Ya usted, cuando usted alimenta a otros, te conviertes en, y quiero que entienda esto, cuando una persona llega a ser adulta, madura, se convierte en productor y por ende en proveedor de educación, recursos, cuidados para quienes le rodean, desde el rol familiar y el ambiente laboral y otros más. Usted está pensando en otras personas, pero para eso tiene que usted ser una persona que madura. Ponga un niño a alimentar a otro y verá lo que pasa. No puede usted asumir un hogar si usted no es un adulto. Y espiritualmente usted no puede asumir ninguna responsabilidad espiritual en la iglesia, en un liderazgo, si usted no ha madurado. Necesita la persona entender que debe madurar. El crecimiento, dije, es personal, la decisión es personal, pero también debo mirarme y analizarme en qué lugar estoy. ¿Por qué? Porque seré muy útil. Dios, mire, por eso Colosenses dice que Dios le dio a conocer, y si Dios nos ha dado a conocer, ese es el privilegio, y como tenemos ese privilegio de tener el conocimiento de las riquezas espirituales, debemos asumir con madurez y crecer. ¿Para qué? Para que sea un instrumento en las manos de Dios, porque todo lo que hacemos, escuche, y hablo de la palabra hacer, todo lo que nosotros hacemos, algunas cosas, hablando de la iglesia, son visibles. Todo lo que hacemos en la iglesia es un asunto invisible, sea bueno o sea malo. No solamente es visible en la iglesia, visible en la casa, visible en el trabajo, todo lo que hacemos. Y lo que estamos haciendo, ¿está haciendo bien o está haciendo mal? Ese es un asunto de análisis pensando en la madurez. ¿Por qué? Porque el inmaduro dice: a mí no me importa, yo hago como quiero, y no importa las consecuencias, se afecta a sus hijos, se afecta a sus compañeros, se afecta a sus compañeros de estudio, a sus compañeros de trabajo, sus compañeras. Claro, tiene que la persona madurar, y espiritualmente Dios nos exige, por eso está aquí exigiendo la madurez. Dice: desechen esas cosas, porque esas cosas hacen mal. Más bien, como niños recién nacidos, busquen la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Es muy fácil decirle a la gente: así como usted está bien, una palmadita, es que usted no tiene problemas, mi hermana ya va a superar, y lleva 100 años tratando de superar. No, el tiempo hay que aprovecharlo, porque el tiempo pasa, y es algo que usted nunca recuperará. Jamás se recuperará el tiempo. Lo que usted pudo haber hecho, ya no lo puede hacer. ¿Me comprenden lo que les digo? Uno podrá estar lamentando diciendo: pude haber llevado a cabo esto,
Pero la inmadurez, he visto personas que tenían una capacidad muy hermosa y hoy lamentan no haber madurado. Por eso hablo de nosotros nos convertimos como adultos maduros, capaces de afrontar una responsabilidad. Como creyente y líder es cuando por amor dejas lo que era de niño, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, ya no lo soy. No solamente cuando era niño, dice, pensaba como que, y razonaba como niño. Es una gran diferencia entre el adulto y el niño. El problema, y quiero que me entiendan, el problema dentro de la vida cristiana es este, que en la vida cristiana, nosotros, como somos adultos, o somos jóvenes, los que somos jóvenes, dicen, no, pues no sé, yo tengo la capacidad. No, el asunto es cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos. Por eso he dicho que en esta tercera etapa de alimentar a otros, como creyente y como líder, por amor a esas personas que están a su alrededor, dejas lo que era de niño. Eso quiere decir que produces para otros. Y hay mucha gente que necesita que nosotros produzcamos para ellos, produzcamos sabiduría, produzcamos consejo, produzcamos guía, produzcamos el darles alimento espiritual. Comience desde su casa, comience desde su hogar, que sus hijos puedan decir, estoy feliz. Mis hijas puedan decir, estoy feliz porque he sido alimentada espiritualmente, porque hemos crecido, hemos madurado. Es por esta razón, y quiero que me entienda, cuando digo que produce, quiere decir, das, siembra tu vida, tu tiempo, tu talento y tu economía y pasión en otros. Das todas estas cosas, porque ya no eres un niño dependiente, ya no solamente por sí mismo, sino que ahora has madurado y has llegado al nivel de poder darles a otros, alimentarles, proveerles. ¿Sabe? Frente a esto tengo que decir algo más que me parece muy importante. Como persona madura adquiere sabiduría. ¿Para qué la sabiduría? Adquiere sabiduría para saber dónde estás, para callar cuando se debe callar, para hablar cuando se debe hablar, cómo actuar en cualquier circunstancia. Y recuerde que les he dicho, es mi responsabilidad actuar de tal manera porque hay gente que me está viendo. Y cualquier cosa puede dañarles su confianza, su fe en Dios. Y es por eso la madurez, porque no pensamos en nosotros, pensamos en los que están. ¿Sabe que Jesús dijo algo que hace unos días prediqué? Tengan cuidado de no ser piedras de tropiezo. Y es tan importante eso, tan importante las palabras de Jesús. Por eso debemos crecer, dejar de ser caprichosa o caprichoso para llevar esperanza a otros. No mira por tu beneficio, sino que lo sacrificas para edificar al que está a su lado. Pregunto, ¿en qué etapa estás? ¿Eres un niño dependiente de otros? ¿Te alimentas por sí mismo?
Y hoy puedes decir que estás alimentando a otros. Cosas que debemos responder. Lo segundo que quiero decirles hoy: cuidado con la madurez. Y estoy hablando de cuidado con la madurez en el sentido, perdón, cuidado con la inmadurez. Disculpen, cuidado con la inmadurez, el segundo punto. Cuidado con la inmadurez. Y aquí quiero que vaya a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Tengamos cuidado. Cuando predico, he estudiado eso y me ha sido muy confrontante eso, porque cada día debemos confrontarnos, no importa los años que llevemos de estar en la iglesia, o los años que llevemos de cristianos, o los años que estemos en el ministerio. Nosotros no somos perfectos, nadie es perfecto, y por eso tenemos que estar velando. Dije, cuidado con la inmadurez. Está en la inmadurez como persona, pero yo estoy hablando de la madurez espiritual. La madurez espiritual. Y de eso diré algunas cosas. Primero, el peligro de la inmadurez espiritual. Vea conmigo primera carta a los Corintios 3. Voy a leerles del 1 al 3. Hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. La palabra niño habla de inmadurez, de no tener capacidad de. Y dice, les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar el alimento sólido, ni lo son todavía. Y Pablo le está diciendo a los corintios, él fundó la iglesia, Dios lo usó para fundar la iglesia, estableció la iglesia y la comenzó a crecer, felices, pero los que comenzaron siguen siendo niños después de años. Por eso él, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, les di a beber ustedes leche, pues no eran capaces de asimilar el alimento sólido, ni aún todavía. Eso habla del problema que tenía la iglesia de Corinto. Y 3, pues aún son gente carnal, pues mientras haya entre vosotros, entre ustedes, celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos. Es tan importante porque estudia la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Está hablando entonces, lo primero del peligro de la inmadurez. Les voy a decir esto. Dice, niños en Cristo. La palabra niño denota inmadurez. El peligro aquí es cuando se detiene el proceso de crecimiento en la vida cristiana, en la vida espiritual. Miren, si se detiene el crecimiento en un niño físicamente, ¿qué sucedería? ¿Se preocuparía usted? Imagínense, su niña tiene 7 años y sigue en la misma estatura de cuando nació. 15 años y sigue con una niñez, no ha crecido, no sé. Usted dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Eso nos llamaría la atención. Lo he dicho en algunas oportunidades. Imagínese que llega usted y le dice, trae el teterito. Y dice, ¿para quién? Digo, para mi niña. ¿Qué edad tiene? 20 años. ¿Qué si usted cargando el tetero a la niña de 20 años? Ya es una persona que se debe valer por sí misma. Claro, tengo que decir que hay hogares y hay padres que sí han hecho eso. Han hecho que sus hijos no salgan de su etapa de niñez. Hablé con una hermana y le dije, ¿cuánto tiene su hijo? Me dijo, 30 años. Le dije, ¿trabaja? No. ¿Qué hace? Nada. ¿Quién compra la ropa de él? Yo. ¿Quién le da comida? Yo. Le dije, estás cometiendo el peor error de tu vida.
El día que se muera, usted, el proveedor, como él no sabe, porque es responsabilidad, puede terminar siendo un delincuente terrible. ¿Me comprende lo que digo? Aquí la Escritura establece esto: niños en Cristo, no se puede detener. Si se detiene, el detenerse es un problema. ¿Por qué? La inmadurez te hace vivir con celos, mirando a otros y comparándote con otros. La inmadurez te ciega, ves solo lo tuyo, y por ello hay contiendas y disensiones. Permítame decirlo de esta manera, y estoy hablando de la niñez en Cristo, que ahora mire los niños. Los niños llegan a casa, tienen 3, 4, 5 años, y ven un juguete y lo agarran, y el dueño viene a reclamarle: mío, y el que lo agarró dijo: no, esto es mío, y se agarran. Que no, tal. Los niños están peleando por un juguete porque uno que llegó de visita lo agarró y dijo: es mío. ¿Cuántas veces se repite eso en la niñez? Pero espiritualmente, si la persona no madura, deje que eso crea contiendas. Es lo que el texto dice. Por favor, le leo de nuevo el 3. Pues aún sois carnales, pues mientras haya entre vosotros celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según los criterios humanos, porque son niños y necesitamos crecer. Eso debe superarse. El texto lo dice, y estoy diciendo, ese es el problema de la inmadurez. No hemos superado. Como adultos espirituales debemos entendernos y debemos clarificar las cosas. Mire lo que el texto dice aquí. En el 3, vivirán con los criterios humanos. Nosotros no viviremos por criterios humanos. Debemos vivir bajo los criterios y los estatutos y mandamientos divinos, que es su santa y bendita palabra. Por eso la inmadurez ciega a la persona. Solo ve lo suyo, y por ello hay contiendas y disensiones. La inmadurez hace que se repita el curso. ¿Escucharon lo que dije? Se hace que se repita el curso, como si te quedases en el primer curso infantil. El resultado es saber de la Biblia, pero frente al conflicto carnal no podrás tomar la mejor acción. Por eso debemos crecer. La segunda consecuencia de la inmadurez espiritual, eso está en el capítulo 5, versículo 11 al 14 de Hebreos. Y voy a nombrarles 6 cosas, lo que quiero llegar a culminar mi sermón en el punto 3. Las consecuencias de la inmadurez espiritual. Primero, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Vaya conmigo a Hebreos de nuevo. Hebreos capítulo 5, por favor. Y vea conmigo el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para qué. Y de paso, aquí dice lentos para entender. Lentos para entender. El crecimiento, cuando no hay crecimiento es porque esa es una consecuencia de la madurez espiritual. Lentos para oír. El que no escucha no cree, y el que no escucha no entiende. Hay que entender. Por eso la Biblia dice que es Jeremías quien dice de Dios, dice: no se alabe el rico en su riqueza, el fuerte en su valentía, tampoco el sabio en su sabiduría. Alabes en esto en lo que se debe alabar, en conocerme y entenderme. Si entendemos a Dios, estamos hablando que vamos creciendo. Y esto es lo que es la primera consecuencia de la inmadurez espiritual. No hay crecimiento. Segundo, incapacidad para enseñar a otros. Incapacidad para enseñar a otros. El versículo 12 lo establece de esta manera en el capítulo 5 de Hebreos 12. Versículo 12. Aunque después de tanto tiempo ya debiera ser maestro
Maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Primero, no hay crecimiento. Segundo, hay incapacidad de enseñar, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo. Quien es controlado por el mal carácter o una mala reacción no puede ser ejemplo. Llámese predicador, pastor o lo que sea. El que está en el púlpito debe cuidarse de eso y debe madurar. Estoy hablando del que está predicando hoy. 3. Débiles en la fe. Lo tercero que encuentro aquí es débiles en la fe. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios en el versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13, voy a leer el 13. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son niños. Eso quiere decir débiles en la fe. Débiles en la fe. Cuando un adulto solo bebe leche, está débil, enfermo, no se sostiene firme en la fe. Debe alimentarse con alimento sólido de la palabra de Dios. Doctrina, principios, cosas que hacen que usted diga: yo sé que creo y por qué creo. Yo sé en quién he creído y sé para dónde voy. Tiene la solidez. Pero hay gente que cualquier cosa los tira al piso, ya no quieren nada. Pero que necesita esta persona alimento sólido, no solo leche espiritual. Lo cuarto, incapacidad para discernir. No distinguen entre el bien y el mal. Y por eso la gente vive a medias. Las consecuencias de la inmadurez se las estoy resaltando del 11 al 14. La primera, no hay crecimiento. Segundo, incapacidad de enseñar a otros. Tercero, débiles en la fe. Y lo cuarto, incapacidad de discernir. Si hay algo que nosotros como cristianos debemos entender, es que debemos tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Pero si somos maduros, tenemos ejercitado los sentidos, dice la Reina Valera del 60, para tomar decisiones correctas. Porque siendo personas que llevan años en la vida cristiana, llevamos años en la vida cristiana, tomamos decisiones que nos hacen daño y no bien. Eso es una consecuencia. La quinta, inestable e inconstante. Esa es otra consecuencia de la inmadurez. Si una persona madura puede sufrir lo que sea, pero se mantiene firme. Pero la persona inmadura tira las cosas, no sé qué. Por inmaduros en su vida, tiran el matrimonio. No, es que me gritó por un grito. Ya dejó el matrimonio, ya hasta no me la aguanto. Yo entiendo que el roncar es terrible, pero por roncar, póngale, dijo alguien, silenciador, pero sí me comprenden lo que digo. Con mi esposa, yo tengo una ventaja. Tengo una ventaja enorme con mi esposa. Porque ella a ratos ronca y duro. Entonces me quito este audífono y yo escucho una ventana maravillosa. Pero si yo me adelanto, ella le toca soportar. Obvio, eso somos una orquesta. Pero, y le digo esto, no por eso yo voy a tirar a un lado mi matrimonio. Por cosas tan pequeñas, la gente daña su matrimonio. ¿Sabe? Madurez. Pero lamentablemente, si no hay madurez, mire lo que dice Efesios
carta a los Efesios capítulo 4, rápidamente. Carta a los Efesios capítulo 4. En la carta a los Efesios capítulo 4, Dios dice algo aquí, el versículo 14. Mire lo que dice. Para que ya no seáis, ¿qué dice? Niños fluctuantes, niños fluctuantes arrastrados para todos lados, por donde el viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia las artimañas del error. Dije que estoy en la versión, nueva versión, actualizada del 60. Dice el texto que no seáis niños fluctuantes, llevados por todo corriente de doctrina, por el estratagema de hombres que con astucia utilizan las artimañas del error. Pero eso sucede ¿con quién? Con los niños. Por eso, cuando hablo de este quinto punto, la madurez nos ayuda. Estableciendo en nuestra vida la madurez, seremos estables y constantes en el Señor. Necesitamos madurar. Miren el punto sexto. Es la sexta consecuencia. No hay crecimiento, hay incapacidad para enseñar, débiles en la fe, incapacidad para discernir y inestables e inconscientes. Y el sexto, insensatez. Padre celestial. La primera carta a los Corintios donde estamos, la Escritura dice en el versículo 18 y 19, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues está escrito: Él atrapa a los sabios en sus propias trampas, dice esta versión. ¿Qué quiero decir con eso? La Escritura establece sabiduría del mundo es insensatez para Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos ser sabios conforme a la palabra. Y esa sabiduría la obtenemos si somos gente madura. No sé si ustedes han luchado con eso, con sus niños cuando pequeños. Le decía a estudiar, y que decía el niño: no, yo quiero dormir. Lo despertaba, le daba el desayunito y otra vez se acostaba. ¿Qué haces? Dios mío, y algunos lloraban para no ir al colegio. Pero hoy, ya siendo adultos, dan gracias a Dios por los que los empujaron. Eran niños y actuaban así. Yo les digo, madurez espiritual es llenarse del conocimiento de la palabra de Dios. Debo terminar con el punto 3 en estos 20 minutos que me restan, si mi reloj no está mal. El tercer punto: ¿cómo alcanzar y desarrollar la madurez espiritual? ¿Cómo alcanzar y desarrollar la madurez espiritual? Y de estas cosas le diré dos que tienen 7 puntos. ¿Cómo alcanzar y desarrollar la madurez espiritual? Quiero que vaya conmigo, por favor, al Salmo 139. Salmo capítulo 139. Si usted tiene su Biblia, ábrala allí. El Salmo 139, y quiero que leamos el versículo 23. Salmo 133. 139, versículo 23. Y dice así la palabra. Versículo 23. Señor, examina y reconoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Aquí
habla de dos cosas. Para alcanzar la madurez, le diré lo primero. La madurez comienza de dentro hacia afuera. ¿Qué dije? De dentro hacia afuera comienza la ¿qué? La madurez. En cambio, la inmadurez se ve de afuera, porque muestra lo que hay adentro. ¿Me entienden lo que quiero decir? Mire, tres cosas quiero decirle con respecto a esto de cómo alcanzar la madurez. La madurez comienza de dentro hacia afuera, según el versículo 123 del 139 de los Salmos. O primero, examina el corazón. Examina el corazón. Pedro, al igual que David, examinó su corazón. Examinó su corazón. Haciendo un ejercicio de transparencia ante Dios, de honestidad y de rendición total a Él. Voy a repetir de nuevo esto que he dicho. Examinar el corazón. Voy a leerles un texto. Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas capítulo 5 y versículo 8. Dice la Biblia así. La palabra de Dios dice: cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy ¿qué? Soy pecador. Él hizo un examen. Por eso dije, Pedro, al igual que David, examinó su corazón, haciendo un ejercicio de transparencia ante Dios. No porque Dios no lo sepa, yo necesito que Dios me haga ver lo que yo necesito cambiar, lo que yo necesito desechar, lo que yo necesito renunciar, y de esa manera aprender qué es lo que yo necesito aprender, crecer, aplicar, guardar en mi corazón. Aquí habla de examinar el corazón, y esa transparencia con dos aspectos importantes: honestidad, transparencia, honestidad y una rendición total a Dios, que conoce mi vida y que conoce tu vida. Yo no sé qué hay en su corazón. Yo no sé qué está pensando ahorita usted. Ni usted sabe qué hay en mi corazón, en mi mente. Pero Dios, que está aquí presente y está en todo lugar, conoce todo lo que somos. Por eso debemos buscar ser transparentes delante de Dios. Pues somos transparentes delante de Dios, seremos transparentes delante de la gente. Dos, ser honestos. Honestidad con nosotros mismos delante de Dios. Y tres, no solamente la parte de honestidad, sino la entrega total a Dios. La segunda prueba es, el segundo paso es prueba de pensamientos. Prueba de pensamientos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Miren lo que la Escritura dice en Efesios capítulo 4. La Escritura presenta algo que me llama la atención. En el capítulo 4, que el versículo 23. Renuévame en el espíritu de su mente. Renuévese en el espíritu de su mente. Habla de renovación. ¿Habla de qué? Renovación. Prueba los pensamientos. No hay pensamientos que se escondan de Dios. No luchemos más con la mente. Entréguele cada uno de los pensamientos y pide que sea renovado. Todos nosotros podemos pensar mal. Todos nosotros podemos pensar mal en cualquier momento. Alguien dijo lo siguiente, y dio esa ilustración. Una persona estaba en el campo, estaba de pie pensando, reflexionando, pero estaba tan quieto que un pájaro lo vio como un árbol.
Sigue estando ahí. Sintió que algo se paró en su cabeza. Un pájaro se paró en la cabeza. Y sabe, él hizo una reflexión y dijo, no podemos evitar que un pájaro se pare en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que un pájaro haga nido en la cabeza. Se imagina que le gustó el asunto y luego el pajarito va y consigue y comienza a hacer nido en su cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos evitar que haya malos pensamientos. No podemos evitar que alguna cosa mala entre en nuestra cabeza. Pero sí podemos evitar que eso haga nido en nuestra cabeza y determine acciones, comportamientos y cosas que dañan su vida y la vida de otros. Es por eso que debemos examinar, probar nuestra mente. Y por último, de este punto, cambia tus acciones. Debo cambiar las acciones. Job capítulo 22. Libro de Job capítulo 22. En el libro de Job capítulo 22, la escritura dice, Job capítulo 22 y el versículo 28. Miren lo que la palabra de Dios dice en el versículo 28. ¿Lo tiene? Llevarás a buen término todos tus planes, y en tus caminos brillará la luz, y en tus caminos. Miren, la Reina Valera dice, habla de determinar, ¿no? ¿Quiere leerlo, pastora? Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cambia tus acciones. Cambiemos nuestras acciones. ¿Qué quiere decir? Determine cambiar. Trabaja cada actitud, cada expresión, cada conversación, cada movimiento en tu vida para que todo en ti agrade a Dios. Se lo quiero repetir de nuevo. Determine cambiar. Trabaja cada actitud, cada expresión, cada conversación, cada movimiento en tu vida para que de esta manera todo en ti agrade a Dios. Eso no será posible si no tomamos una decisión. Determinar, haz una cosa y ¿qué? Te será firme. No echarás para atrás. Si no maduramos, difícil. Tenemos que hacer estas cosas. Estoy diciendo, ¿cómo alcanzar la madurez? Debemos entender que el cambio es de dentro hacia afuera. Dije 3 cosas. La segunda cosa con la que quiero terminar hoy. La madurez se mide. La madurez se mide y desarrolla en otras personas. Mi madurez se mide el desarrollo que he tenido en otros. En otros. Pregunta, ¿eres maduro? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Miren lo que la Escritura dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y el versículo 14. Entonces Pedro se puso en pie, junto con otros 11, y con potente varón dijo: varones, que ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Pedro era un inmaduro, completamente. Solo le dije una cosa rápida. Le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas, y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo: Pedro, hoy no cantará el gallo
antes que usted me niegue 3 veces. ¿Cómo se puede poner en tela de juicio lo que estoy diciendo? Yo no lo voy a negar nunca. Vinieron por él. Y la Biblia dice que Jesús fue llevado y Pedro ya no lo siguió de cerca, sino de lejos. Cuando lo metieron allá, él se metió ahí y había una hoguerita ahí, hicieron candela para calentarse y llegó él con los inconversos y las inconversas allí. Yo no le digo, oiga, usted me parece que es cristiano, le digo, yo no. Yo le pregunté a la otra persona, le decía, oiga, ¿usted me parece a eso? ¡Que no! Y la tercera, usted habla igual. Porque no sé si le preguntaron, dijo, amén, aleluya. Igual que ese. ¿Y sabe qué pasó? En ese momento cantó el gallo. Hermanos, aquí Pedro dice que cuando le dijo que hablaban como él, dijo, yo no hablo como él. Y comenzó a maldecir, a decir vulgaridades. Eso habla de la inmadurez. Gracias a Dios. Escuche. Gracias a Dios, Dios no nos desecha por inmaduros. Eso es lo bueno. Solo que nos pide que maduremos. La inmadurez se mide y se desarrolla en otros. Voy a decirle 4 cosas. Toma responsabilidades hacia otro, hacia otras personas. Pedro se puso en pie. Y ahora en un nuevo tiempo de su vida, siendo una persona madura, enfrentó a los adversarios y no reacciona negativamente ante ellas, sino que ahora pronuncia la palabra de Dios sin temor, sin miedo y con grandes resultados. Eso habla de una persona que ha madurado y no era maduro. Nadie puede decir que llegó a la vida cristiana y era una persona madura. Venimos con muchos problemas, pero no es lógico que usted pase 10 años, 20 años y usted sigue siendo el inmaduro de siempre o la inmadura de siempre. No debe ser. Por eso, tome responsabilidades entre otros, entendiendo que usted ha madurado. 2. Tome compromiso con esfuerzo y valentía hacia otros. Pedro va ahora a la oración en Hechos 3, y es una hora de oración, de súplica, pero como persona madura y responsable, llega puntual a ese tiempo de oración. ¿Sabe? Cuando ve a una persona allí que está pidiendo, con Juan ya maduro, dice, no tengo plata ni oro. Y alguien dijo, claro, era predicador. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso habla de la propiedad que tenía al hablar ahora, porque era una persona madura. He dicho esto porque el compromiso con esfuerzo y valentía hacia otros. No siempre vamos a ser bien tratados, no siempre vamos a tener buenas actitudes de la gente, pero sabemos en quién hemos creído y a quién estamos sirviendo. Amén. Y que esa persona necesita de nuestra ayuda, de nuestra oración, de nuestra súplica. Ninguna persona sobre la faz de la tierra, sea creyente o no, debe ser nuestro enemigo. El único enemigo grande es el diablo y sus demonios. Los demás son personas que en un momento dado Dios puede usarnos para que crezcan y maduren. ¿Comprenden lo que digo? Pero para eso tenemos que madurar nosotros. Por eso veo a Pedro en este aspecto que he dicho, que tomó responsabilidad. Ahora es una persona madura, responsable, puntual, ocupada, gestiona bien, trata bien y maneja bien su tiempo, siendo eficaz, eficiente. ¿Sabe?
Ese día predicó, y qué eficiencia la de Pedro. 3.000 personas se convirtieron a Jesucristo. Eso es una bendición del cielo. 3. Vive con convicción aportando dirección a otros. No solamente toma responsabilidades hacia otras personas. Tiene compromiso con esfuerzo y valentía, no importa lo que digan ni lo que hablen o lo que hagan contra usted. Pero 3. Vive con convicción apartando a otros de su mala dirección, de su mal comportamiento. Pedro, con madurez, se levanta y presenta a Jesucristo y les dice: ustedes necesitan ser salvos. Y 4, vive un carácter como el de Cristo, para bendecir a otros, para ayudar a otros, para orar por otros. Pedro ya no estaba metido en problemas o errores, porque ahora tiene el carácter de Cristo, edificando la iglesia y ganaba almas para el reino de los cielos. Eso es tan importante en nuestra vida. Por eso dije hace un momento que nosotros debemos evaluarnos. La inmadurez hace retroceder. La madurez nos establece. Quiere que Dios te consolide tu vida como una vida madura. Recuerde que la madurez es muy importante. Y por eso hablé de 3 puntos. Pregunto esta mañana: ¿qué tan maduros estamos nosotros hoy? Madurez y madurar es la clave para establecer un crecimiento continuo hasta que nos moramos. Amén. Quiero que cierre sus ojos donde está. Y con tus ojos cerrados, pídele a Dios. Si usted sí dice: pastor, siento que no he madurado lo que debiera. Algunos dicen: yo aún soy un niño, debo crecer. Ahí donde está, levante sus manos al cielo, porque es Dios. Es Dios el que puede en nosotros. ¿Quieres levantar tus manos y decirle: Señor, ayúdame a crecer, a madurar? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí está mi vida, Señor, delante de ti. Perdóname las faltas, las equivocaciones y aún los pecados que hemos cometido, Señor. Oro por las personas que me ven en internet. Ministra sus vidas, ministra sus corazones, Señor. Nuestras manos se levantan al cielo para decir: rendimos todo lo que somos y todo lo que, Señor, es nuestra vida, la rendimos a ti en el nombre de Jesús. Y pido en esta hora, Señor, Dios del cielo, arranca todo lo que debes de arrancar, quita lo que tengas que quitar, Señor. Dios Todopoderoso, tú que conoces el corazón, tú que conoces la mente nuestra, Señor, ve si hay camino de perversidad y guíanos por el camino eterno, Señor. Ayúdanos a que podamos pensar correctamente, ayúdanos a que podamos hablar correctamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer para tener esa capacidad de bendecir a otros, Dios de la gloria. Te lo suplico, Señor. Necesitamos perseverar hasta obtener la victoria, Señor, y estar edificados sirviendo a otros por la madurez. He aprendido, he crecido, Señor, pero no es suficiente. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. No quiero salir de aquí igual, Señor. Quiero salir perfeccionado en lo que debe ser perfeccionado, Señor. Arranca, Señor, todo lo desagradable delante de tus ojos que puede ver en mí. Arráncalo, Señor. Quiero ser ese instrumento para la gloria de tu nombre. Señor, oro por cada persona que me ha oído
oído a través de internet o que oirán después de terminado este en vivo, Señor, abra sus corazones, abra sus vidas, Señor. A quienes están aquí, Señor, oro por sus necesidades, por sus peticiones, por sus necesidades en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, en cuanto a la familia, Señor, cualquiera sea la necesidad, obra en tu misericordia y tu bondad. Pero ante todo, Señor, ayúdanos a crecer, a madurar, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. Te lo pido, te lo imploro con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios,